Entonces, como les estaba diciendo, el tema que vamos a ver hoy es optimización. Es similar a lo que son las razones de cambio, porque como les decía, nos dan un caso, nos dan un problema, una situación, la cual nosotros debemos analizar qué es lo que nos están diciendo, qué datos nos están dando, para así poder hallar un resultado, para así poder calcular o resolver la optimización. Y vamos a resolver dos ejercicios y vamos a dejar uno de práctica, tarea, como gusten llamarle, para que lo resuelvan en sus casas. Así que vamos a ver. Dice, de una hoja de cartón de 18 centímetros por 18 centímetros se recortan de las esquinas cuadrados de igual tamaño. Es decir, de una hoja de cartón, en cada esquina se va a cortar un cuadrado. En cada esquina se corta un cuadrado y todos los cuadrados son de igual tamaño. De modo que doblando la hoja resulte una caja que tenga la mayor capacidad posible. ¿Cuál debe ser la medida del lado de los cuadrados que se recortan en las esquinas para obtener una caja de volumen máximo? Entonces, para iniciar, ¿cómo nosotros identificamos cuál es cuál problema es de razón de cambio y cuál es de hallar un valor para optimización? Bueno, lo identificamos de esta manera. Si recordamos, los problemas de razón de cambio siempre dicen hallar la velocidad o hallar la razón de cambio cuando se tiene esta medida. Nos da un instante, ¿se recuerdan? O halle el movimiento, el valor de la rapidez en que cambia y cosas así. Las razones de cambio siempre nos dan un instante, ¿recuerdan? Nos decía, halle el valor de la rapidez cuando cambia el radio de tal cosa o cuando cambia el volumen. Siempre hay un cambio ahí, hay un movimiento y nos daban un instante y nos decían en determinado momento o cuando esto vale esto, así. En cambio, los problemas de optimización como este siempre nos van a preguntar por un máximo o por un mínimo. Por eso se llama optimización. Si ustedes saben optimización, ¿verdad? Es como obtener el mejor resultado posible o hallar, no sé, la palabra optimización significa eso, como aprovechar todo lo que nos están dando para utilizarlo de la mejor manera posible. Eso es optimizar. Entonces, por ejemplo, en estos problemas siempre nos van a decir para obtener una caja de volumen máximo, donde nos podemos aprovechar, ¿verdad? Todo el espacio. O como nos preguntan por un máximo, nos van a preguntar por un mínimo. Hay el valor de no sé qué para conseguir el mínimo de tal cosa. Siempre los problemas de optimización van a preguntar ya sea por un máximo o por un mínimo. Eso es para introducirlos al tema y que sepan cómo diferenciar entre un problema de razón de cambio y un problema de optimización. Entonces, ¿estamos claros con esa diferencia entre razón de cambio o cómo identificarlos de razón de cambio y cómo identificarlos de optimización? Sí, señor. Okay. Perfecto. Entonces, ahora sí, vayamos a resolver este ejercicio. Dice que de una hoja de cartón de 18 centímetros por 18 centímetros, entonces vamos a poner acá el cuadrado, es un cuadrado, ¿verdad? Una hoja de cartón de 18 por 18. Y si cada lado, si mide 18 el ancho y si mide 18 el largo, significa que es un cuadrado. Entonces, de 18. Dice, se recortan de las esquinas cuadrados de igual tamaño, de modo que doblando la hoja resulte una caja que tenga la mayor capacidad posible. Entonces, dice que se recortan cuadrados de igual tamaño en las esquinas. Entonces, esa es la figura que nos están dando.
En los problemas de optimización sí les recomiendo siempre dibujarlos. Es mucho mejor o queda más claro. Entonces, hasta el momento eso es lo que nos dice. Ahora dice, ¿cuál debe ser la medida del lado de los cuadrados que se recortan en las esquinas para obtener una caja de volumen máximo? Ahora, en este tipo de problemas también vamos a utilizar una ecuación general. ¿Se acuerdan cuál era la ecuación general? La ecuación general la obteníamos o la identificábamos por lo que nos estaban preguntando. Entonces, aquí nos dicen cuál debe ser la medida del lado de los cuadrados que se recortan en las esquinas para obtener una caja de volumen máximo. Volumen máximo. Entonces, de esta manera, nosotros podemos decir que la ecuación general sería volumen es igual a área basal por altura. Esa es la fórmula del volumen de esa figura. Ahora, ¿cuál sería el área basal? El área basal sería lado a la 2 por h. ¿Por qué lado a la 2? Porque si vemos, el área de la base es un cuadrado, digamos, la forma de la base es un cuadrado. Entonces, área basal sería lado a la 2 por altura. Entonces, ¿cuál dirían ustedes que es la medida del lado? Los escucho. Entonces, los pregunto porque a mí me gusta preguntar porque así van comprendiendo mejor o lo obliga a uno como a pensar y buscar una solución. Entonces, si yo les pregunto, ¿cuál es la medida del lado? ¿Cuál creen ustedes que es? ¿No sería 18 menos 2x, siendo x el lado de los cuadraditos que quito? ¿No sería algo así? Exactamente, sí. Aquí, para nosotros tomar el lado, vamos a decir que el lado de cada cuadradito que nosotros quitamos va a ser x, ¿verdad? Entonces, de aquí a aquí, este pedacito pequeñito del cuadrado es x. Por lo tanto, la medida del área o lado de la base sería 18 menos 2x. ¿Por qué? Porque como él decía, todo este lado, digamos, todo un lado de todo el cuadrado es 18, ¿verdad? Todo el lado es 18. Pero a nosotros cortar esos pedacitos de el cuadrado grande, ¿verdad? Del área de cartón, entonces ya el lado de nosotros no va a empezar aquí en la esquina, sino que va a empezar ahí. ¿Y a dónde va a terminar? Va a terminar aquí. De esta manera, el lado de la base, digamos, sería 18 menos 2x. ¿Cómo vamos ahí? Súper bien. Ok. Aquí voy a activar cámara para explicarles, tal vez, si alguno no comprendió, me tomé el tiempo de hacer unos papelillos ahí para explicarles cómo es que está funcionando esto. Ok, vamos a ver. Vean, este es si ven el cuadrado, ¿verdad? Sí, de papel. Bueno, digamos que cuadrado, pero nada más lo corté así a vista. Este es la figura original. ¿Ok? ¿Sí están viendo mi cámara o se ve muy pequeñito? Desactivo compartir para... ¿Sí se ve bien? Ok, voy a dejar compartiendo entonces. Este es el cuadrado original. Dice que nosotros cortamos pedacitos, ¿verdad? De cada esquina, cuadrado de cada esquina, quedando de esta manera. Y lo que nos dice él, el problema es que nosotros vamos a agarrar esa hoja de cartón y la vamos a doblar de tal manera que quede
una caja. Entonces lo que uno hace es doblar acá, doblar acá, doblar acá y doblar acá. Entonces, por eso es que queda una caja, digamos. Si logran ver la figura o dimensionar la figura de la caja. Sí. Por eso es que queda de esa forma. Por eso es que el área de la base sería esta, ¿verdad? Eso sigue siendo un cuadrado, pero ya nosotros no le vamos a sumar estos pedacitos que le quitamos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a doblar. ¿Ven? Entonces ya, el lado no va a ir de aquí hasta aquí. ¿Por qué? Porque nosotros lo doblamos. ¿Ok? Voy a ver, no sé si estará quedando en la grabación esto. Acá. Porque nosotros lo doblamos. Entonces acá también el lado no se va a medir de aquí hasta acá, sino que va a medirse desde acá hasta acá porque nosotros lo doblamos. Por lo tanto, el área de la base sería el lado a la 2 y el lado sería 18, que era lo que me antes, menos 2x. ¿Ok? Entonces, seguimos viendo la presentación. No voy a desactivar la cámara todavía para mostrar algo más. Bueno, ¿cuál sería la altura? ¿Cuál sería el valor de la altura? Ya sabemos que el lado es 18 menos 2x. Ajá. Sería X. X, sí. Exactamente. Y veamos, digamos, nosotros le quitamos esto y es esta esquinita, vean, esta esquinita acá era un cuadradito, ¿verdad? Esto es un lado de un cuadrado. A nosotros hacerlo así, doblarlo, sigue teniendo esa altura. De hecho, acá tengo un cuadradito de los que corté y si vemos, es del tamaño, ¿ven? Entonces, la altura sería esa también. Entonces, por lo tanto, volumen sería igual a 18 menos 2x al cuadrado por x. ¿Por qué hicimos esto? Porque a la hora cuando nosotros queremos hallar optimización, para resolver un problema de optimización, tenemos que tener la fórmula general en cuestión de dos variables, de v y de otra más. En este caso sería de v y de x, ¿verdad? Entonces sería de esta manera. Ahora podemos simplificar un poco más. ¿Cómo simplificamos? Bueno, haciendo esta, ¿verdad? Elevándolo al cuadrado, resolviéndolo, después el resultado multiplicarlo por x y quedaría algo así. No voy a tomar mucho tiempo en eso porque no es la idea, ¿verdad? Pero lo único que hicimos acá fue resolver esta fórmula y después multiplicarla por x, quedando 324x menos 72x al cuadrado más 4x al cubo. Ahora, cuando nosotros queremos resolver un máximo o un mínimo, ¿cómo nosotros podemos hallar un máximo y un mínimo de una función? Lo hacemos mediante los puntos críticos, ¿verdad? Mediante los puntos críticos de una función. En estos casos, o en estos ejercicios, ¿verdad? Uno puede hallar, yo creo que ya Fabián les explicó eso, los puntos críticos mediante la primer derivada. Entonces, vamos a derivar volumen, quedando 324 menos 144x más 12x al cuadrado. Y lo vamos a igualar a 0 para hallar los puntos críticos de la función. ¿Por qué vamos a hallar los puntos críticos de la función? Porque ocupamos un punto máximo. ¿Por qué? Porque hay que hallar la medida del lado de los cuadrados para obtener una caja de volumen máximo. Entonces, por ahí vamos claros, ¿sí?
Como Sí. el agua. Perfecto, entonces acá lo único que hace uno es meterlo a mod 5.3, ¿verdad? Y nos da que x es igual a 9 o x es igual a 3. Ahora, ¿cuál de los dos escogemos? No, digamos, es que esos son puntos críticos, entonces uno no puede saber si es un máximo o un mínimo, entonces no habría que ver, digamos, que derivarlo otra vez y con la segunda derivada ver si es convexa hacia arriba o hacia abajo, cóncava hacia Exactamente, arriba o hacia... exactamente, hay que hacer eso. Bueno, incluso en este ejercicio, antes de esto, uno podría escoger el 3 inmediatamente, porque si nosotros cambiamos el 9 sustituimos por acá el 9 por esta x, nos daría que el lado es 0, ¿verdad? Entonces por ahí uno, desde ahí lo descarta, pero, y entonces uno descarta y dice que es el 3. Pero en estos casos y en estos problemas hay que resolverlo mediante la segunda derivada. Bueno, aquí también está esta imagen por si quieren, por si no han logrado comprender toda la lógica de la altura y de x, esta imagen. Entonces, ahora hay que comprobar, ¿verdad? Si el punto es verdaderamente un máximo. Entonces lo vamos a hacer mediante la segunda derivada. Hay otra forma de hallarlo, que sería como viendo la monotonía de la función antes del 3 y la monotonía de la función después del 3 para ver, ¿verdad? Si es un punto máximo o mínimo, pero es para mí, en lo personal, es complicarse más, perdón. Entonces, hasta ahí hallamos los puntos críticos. El 9 lo descartamos de un solo porque si vemos, sustituimos, ¿verdad? El 9 acá en la x, vemos que el lado sería 0, entonces ya desde ahí es imposible. Entonces, quedamos que x es igual a 3, ¿verdad? Y teníamos esta primera derivada. Ahora lo que procedemos a hacer es derivarlo nuevamente, que quedaría 24x menos 144. El 324 es una constante, sería 0. Y 12, bueno, 144x sería menos 144 porque x sería 1. Y el 2 baja acá multiplicando el 12 y queda el x a la n menos 1, queda 24x menos 144. Entonces, ahora, para verificar, como dijo el compañero, si es un punto máximo o mínimo de verdad, vamos a evaluar el 3 en la segunda derivada. Y si lo evaluamos, quedaría que 24 por 3 menos 144 es igual a menos 72. Entonces, si el resultado da negativo, ¿qué significa? ¿Alguien sabe? Si el resultado da negativo a la hora de evaluar el 3 acá, significa que la función es cóncava hacia abajo. Y significa entonces que ese punto crítico 3 es un punto máximo. Ok. Entonces, la pregunta era que cuál debe ser la medida del lado de los cuadrados. Y en todo momento, voy a volverme a la diapositiva anterior. Bueno, voy a volverme acá, perdón. X es el lado del cuadrado. X es el lado del cuadrado. Entonces, al nosotros determinar X y probarlo y todo, y ver que era un punto máximo, ya ahí hallamos de una vez que el lado de los cuadrados es 3 centímetros. Y ese sería el resultado. ¿Cuál debe ser la medida del lado de los cuadrados que se recortan en las esquinas para obtener una caja de volumen máximo?
si elaboramos mejor la respuesta, sería la medida del lado del cuadrado o de los cuadrados debe ser de 3 centímetros. Entonces, de esta manera tendríamos el primer problema resuelto. ¿Preguntas, dudas? Todo bien. Ok. Yo tengo una pregunta. ¿Sí? Ya lo mencionó, bueno, no sé si lo mencionó ya, pero ¿por qué es que el 9 no sí da 0? O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que, ¿Función? vean. Ok. Dice cuál debe ser la medida del lado de los cuadrados que se recortan las esquinas para obtener una caja de volumen máximo. Si el lado es 0, ¿verdad? El volumen sería 0 al cuadrado por, ¿cuánto es 0 al cuadrado? Por la altura. Por lo que ahí vemos, si un lado, digamos, no mide nada, ahí ya vemos, de una vez uno deduce que no estaríamos obteniendo un volumen máximo. O sea, es como por lógica. Ah, ok, pensé que no se pasaba algo a nivel de la función o algo así. Sí, no, es como por lógica, que en este caso se hace. En otros casos uno llega y lo que hace es sacar la segunda derivada, ¿verdad? Y comprobar primero con el 3 a ver si da cóncava hacia abajo, o después comprobaría uno con el 9 a ver cuál es el máximo. Ah, ok, perfecto, gracias. Ok. Entonces tenemos ya el segundo ejercicio, que dice, un granjero tiene 100 metros de alambre para cerca, con el cual planea construir 2 corrales rectangulares adyacentes. ¿Cuáles son las dimensiones que encierran el área máxima? Entonces, este sería más o menos el dibujo del ejercicio, porque dice que 2 corrales rectangulares. Aquí, este sería el primer corral rectangular, ¿verdad? Y este sería el segundo, que están separados por una cerca, los corrales, ¿verdad? Entonces, dice que nos hablan de dimensiones, es decir, nosotros vamos a tener un Y y un X ahí. Ahora, se podría decir cuál sería de esta manera la fórmula general. Bueno, ¿qué ocupamos averiguar? ¿O en base a qué ocupamos averiguar? A el área máxima. Entonces, la fórmula general se podría decir que sería área igual a X por Y. Entonces, no sé si se acuerdan, pero en el ejercicio anterior yo les dije que para estos ejercicios uno tiene que tener la ecuación general o la fórmula general en base a 2 variables solamente. Y en este ejercicio la tenemos en base a 3 variables, a área, a X y a Y. Y necesitamos tenerlas en base a 2 variables. Por lo que vamos a necesitar una ecuación secundaria. ¿Cuál creen ustedes que sería esa ecuación secundaria? La ecuación secundaria sería, o la vamos a obtener del mismo problema, nada más de analizarlo un poquito. Dice, un granjero tiene 100 metros de alambre para cercar, ¿verdad? Para cercar los corrales. Entonces, con esos 100 metros de alambre es que nosotros vamos a obtener la ecuación secundaria. ¿Cuál sería? 2x más 3y es igual a 100. Esa va a ser la ecuación secundaria. Usted puede preguntarse, ¿de dónde rayos saca 2x y 3y? ¿O por qué 2x y 3y? Si se supone que nada más tengo y aquí,
X aquí, X acá. Bueno, tenemos este es el terreno a cercar, ¿verdad? Todas las líneas son cercas. Entonces, ¿por qué 2X? Bueno, porque ocupa acercar todo esto acá. Ahí pondría alambre. Pondría alambre aquí abajo. Y si de aquí a aquí mide X y alambró aquí y alambró acá, significa que alambró 2X. Y ahora, el Y alambró aquí, alambró acá y alambró acá. Alambró 3Y. Los amarillos son Y, ¿verdad? Y acá mide Y, entonces alambró aquí, alambró acá. Todo eso lo alambró con 100 metros de alambre. Por eso 2X, 2 azules, 2X más 3Y es igual a 100. ¿Cómo nos fue con ese análisis que acabamos de hacer para la ecuación secundaria? ¿Me logré dar a entender? Sí. Y ahora sí, por eso no le había respondido, pero ya quedó claro. Sí, es por eso. Por eso es que tomamos el 2X y el 3Y. ¿Qué hubiera pasado si él hablara en este ejercicio de un corral nada más? Si él hablara de un corral, no existiría esta división en el centro, ¿verdad? Entonces, aquí nada más sería 2X más 2Y, pero son dos corrales adyacentes, por lo tanto hay una división en el corral en el centro. Entonces, ahora, ¿por qué es que hallamos esta ecuación o usamos esta ecuación secundaria? Porque la necesitamos para poner esta ecuación principal en términos de dos variables. Por lo tanto, aquí vamos a despejar una de las dos, o X o Y. Entonces, despejamos Y y lo ponemos en términos de X. Por lo tanto, la ecuación principal de acá quedaría que área de X es igual a X por Y. ¿Y Y qué es? 100 menos 2X sobre 3. Y acá lo que hacemos es multiplicar la X. Nos quedaría 100X menos 2X al cuadrado dividido entre 3. Y esa ya sería ahí simplificada la ecuación general. Ahora, como siempre, cuando nos hablan de máximos y mínimos, para poder acercarnos a ellos tenemos que buscar los puntos críticos y eso lo hacemos mediante la primera derivada. Entonces, derivamos la ecuación general, nos quedaría que A' o A derivada de X es igual a 100 tercios menos 4X tercios. Y lo igualamos a 0. Y resolviendo este ejercicio, o despejando la X, nos daría que X es igual a 25. Ahora, hay que comprobar si verdaderamente ese punto crítico es máximo, ¿verdad? Entonces, bueno, ¿cómo vamos hasta aquí antes de ir a la otra diapositiva? Bien. Sí, los demás. Todo bien, todo bien. Perfecto. Entonces, vamos acá. Teníamos que X es igual a 25. Ahora hay que comprobar eso, ¿verdad? Entonces, derivamos nuevamente. Esta es la fórmula de la primera derivada. Derivamos nuevamente y nos quedaría que la segunda derivada es igual a menos 4 tercios. Entonces, de esta manera, sabemos inmediatamente que la función es cóncava hacia abajo, por lo tanto, ese punto crítico sí es un punto máximo, ¿verdad? Entonces,
Ese es el punto. X es igual a 25, es ese. Ahora, ¿qué nos falta? No podemos decir que la respuesta a X es igual a 25. No, no podemos hacer eso porque nos están preguntando las dimensiones que encierran el área máxima. Entonces, si área es igual a X y estamos hablando de un rectángulo, ¿verdad? O algo así, las dimensiones serían como un ancho por largo o un X por Y, como cuando ustedes van y piden o sacan las medidas de cualquier algo, de cualquier cosa en una ferretería que usted dice, necesito esto de X, esto por esto. Entonces, si sabemos que AX es igual, o área X es igual a X por esto, ¿verdad? Hemos despejado Y anteriormente. Ahora vamos a sustituir el 25 en la fórmula de esta manera. Queda que área 25 es igual a 100 por 25 menos 2 por 25 al cuadrado entre 3 y nos da que el área es 416,667, pero nuevamente no nos están preguntando por el área máxima, nos están preguntando por las dimensiones del área máxima. Entonces, lo que vamos a hacer es, teniendo área y teniendo el X, y lo que necesitamos dar como resultado es un X y un Y, porque esas son las dimensiones, el X y el Y, vamos a agarrar la fórmula del área y la vamos a despejar. De tal manera que A dividido entre X es igual a Y. 416,667 entre 25. Y eso sería que Y es igual a 16,667. Por lo tanto, las dimensiones que encierran el área máxima son, se podría decir que 25, creo que no me acuerdo cómo era que se decía esto, por 16,667. ¿Cómo nos fue? Al final lo que hice fue despejar el área y evaluar y ya, para sacar el Sí, Y. esto es porque nos están preguntando las dimensiones, ¿verdad? Puede ser que un ejercicio nos diga cuál es el área máxima, ¿verdad? O algo así similar, entonces uno indicaría como el ejercicio antes, como al primer ejercicio que nosotros nada más nos decían cuál es la medida de uno de los lados, bueno, de los lados del cuadrado, del cuadradito que se recortó para hallar el volumen máximo. Ya cuando nosotros hallábamos ese punto máximo, ya teníamos la medida del lado del cuadradito, entonces no hubo que evaluar nada prácticamente. En este sí, porque nos preguntan dimensiones. Y las dimensiones de un área es X y Y. X por Y son las dimensiones. Nosotros tenemos X, pero no tenemos Y. Entonces, lo que hicimos para encontrar el Y fue poner la fórmula en términos del X, hallar el área, y una vez teniendo el área y X, ahí ya sí podíamos hallar Y. Una pregunta, ¿no es más sencillo, digamos, ahí tenemos el valor de Y en términos de X, ¿no es más fácil usar el X25 como el X y se reemplaza el X en el Y ya? Vamos a ver, en este o en este. Sí, es que ya se tiene el valor de Y, pero en términos de X, entonces solo se reemplaza el 25. O sea, se coloca el 25 Sí, sí, sí. para no tener que Sí, dividir el hacer todo área. esto. Sí, sí, se puede hacer.
Pero usted nada más dice en el... Vamos a ver, voy a hacerlo. Yo creo que no funcionaría. Voy a darme cuenta. No, sí, tiene razón. Sí, nada más acá se cambia el X acá. 100 menos 2 por 25 entre 3 y ya nos da 16,667. Muy buena análisis. Entonces sí, ¿alguna otra duda o observación o aporte como compañero para simplificarnos la vida? Los escucho. Todo bien. ¿Sí? ¿Seguros? ¿Alguna pregunta en base a este o al ejercicio anterior? No. Entonces, muchachos, bueno, que haya nada más. Entonces, este ejercicio adicional, igual de optimización, se requiere fabricar un depósito abierto de aluminio con fondo cuadrado. Este debe tener capacidad para almacenar 500 litros. ¿Qué dimensiones debe tener el depósito para que en su fabricación se necesite la menor cantidad de aluminio? Entonces, a diferencia de los dos anteriores, necesitamos hallar el volumen máximo o el área máxima. Aquí nos preguntan por la menor cantidad. Es decir, podemos ir pensando o analizando en que debemos hallar un punto mínimo, ¿verdad? Y ese sería el ejercicio adicional. Y eso sería todo por hoy. ¿Alguna duda, pregunta? De verdad, no se queden con la cuestión ahí. Todo bien, muchas gracias, Pablito. Perfecto. Entonces, Muchas gracias.